Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario, lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de los lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles:
ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestras reflexiones de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de hoy, pues digamos un poco acerca de San Lucas, fiesta de quien celebramos hoy. Se cree de que Lucas fue originario de Antioquía, en Siria, que quizás era de profesión practicante médico, que después pasó a ser discípulo de Pablo hasta su martirio en Roma, el martirio de Pablo, no de Lucas. Se cree que sirvió al Señor hasta la edad de 84 años, pero no hay forma de verificar estos datos históricamente. El nombre de Lucas se menciona en varios lugares del Nuevo Testamento, particularmente en las cartas de Pablo, pues se cree que fue un colaborador muy cercano a Pablo en sus misiones. Por ejemplo, el nombre de Lucas aparece en la carta a Filemón, donde Pablo menciona a Lucas como su colaborador. En la carta a los Colosenses se refiere a Lucas como el médico, y por esto se dice de que era practicante de medicina. Ahora, medicina según los tiempos aquellos. Después, en la segunda carta de Timoteo, de donde salió la primera lectura de hoy, también Pablo dice que solo Lucas lo acompaña. Y es probable de que Pablo se encuentra ya prisionero en Roma. Lucas escribió 2 volúmenes del Nuevo Testamento. El primer volumen viene siendo el Evangelio, y el segundo volumen, los Hechos de los Apóstoles. Y esto lo sabemos por las introducciones que tenemos al principio de estos 2 libros. El nombre de Lucas en realidad no aparece dentro del Evangelio, pero tradicionalmente se le atribuyen a él. Y en la introducción, tanto al Evangelio como a los Hechos de los Apóstoles, Lucas menciona que tanto el Evangelio como el libro de los Hechos está dedicado a un tal Teófilo, para quien escribe su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio pues se concentra en la vida de Jesús, y los Hechos de los Apóstoles se concentra en el principio de la Iglesia. El Evangelio de Lucas pues tiene muchas singularidades en comparación a los otros 3 evangelios. Por ejemplo, tenemos en Lucas 2 de las parábolas más memorables que encontramos en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la parábola del buen samaritano, y la otra, que es una que es tan familiar y que tiene elementos tan emotivos que es muy difícil de olvidar, y esta es la parábola del hijo pródigo. En realidad, este título del hijo pródigo no aparece en el Evangelio, y quizás es un título mal dado a esa parábola, puesto que pródigo significa alguien que es esplendoroso, generoso, y el personaje que es esplendoroso y generoso en esa parábola no es el hijo menor, sino es el padre. En realidad, el nombre que debería llevar a esa parábola es el padre pródigo, puesto que es muy generoso, pues derrama su compasión y amor por sus hijos, aún tanto por el rebelde, que es el joven, y también como el mayor, que es el más quizás resentido en esta parábola. También otra particularidad que tenemos en el Evangelio de Lucas es de que es un evangelio que tiene una sensibilidad a la mujer impresionante, considerando el tiempo de donde sale este evangelio. La mayoría de las historias y parábolas que encontramos en Lucas están muy bien balanceadas entre los personajes masculinos y femeninos. Cuando aparece una parábola, por ejemplo, donde el personaje central es un hombre, la parábola que le sigue es de una mujer, donde el personaje es una mujer, ¿no? Y esto lo hace consistentemente tanto en las parábolas y otras historias que Lucas cuenta, de tener tanto
la imagen masculina y femenina en un nivel muy equilibrado. Y repito, esto es muy significante, pues la cultura donde sale este evangelio es una cultura patriarca, donde la mujer prácticamente era una propiedad tanto del padre como del esposo. Y no tenía pues voz ni autoridad socialmente, particularmente en la comunidad judía. En las comunidades romanas, pues tenían mucho más poder, tenían mucha más representación, ¿no? Pero aún así este evangelio es muy significante por esta sensibilidad a la mujer que es exquisita. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. El contexto de esta segunda carta es de que Pablo está prisionero en Roma. Y parece que en esta carta, en esta segunda carta de Timoteo, Pablo se encuentra quizás muy solo, porque nos dice claramente que ha sido abandonado, ¿no? Y escribe a Timoteo, que muy probablemente se encuentra en Éfeso, y le pide que venga a él, puesto que él se encuentra solo. Pablo ya ha pasado por quizás uno de dos tribunales, y quizás después del primer tribunal o en medio de este primer tribunal, pues es donde él prácticamente ha quedado abandonado por los compañeros que tenía junto con él. Dice: querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Muy probablemente este tal Dimas quizás tuvo alguna dificultad con Pablo y lo abandonó y regresó a Tesalónica, quizás para atender a asuntos personales o intereses personales. Pues esto es lo que Pablo connota con estas palabras cuando dice prefiriendo las cosas de este mundo, ¿no? Algunos también comentan que quizás Dimas ha abandonado el camino de Jesús, ¿no? Muy probable. Después menciona a un tal Crescencio que se fue a Galacia. Galacia es una comunidad que también Pablo escribe una carta, una de las cartas más duras que escribe a los Gálatas. Es una región que está en la parte norte de lo que hoy es Turquía. Y quizás Crescencio, como Tito, que también menciona que se va a Dalmacia, pues quizás se van del lado de Pablo para continuar la misión de evangelización. Y ahora menciona aquí el nombre de Lucas, cuando dice: el único que me acompaña es Lucas. Así que Lucas era un colaborador de Pablo y que quizás viajó junto con él en varias de sus misiones de evangelización. Y aquí lo tenemos junto a Pablo en Roma, donde Pablo dará la vida por Jesús. Después Pablo le dice a Timoteo: trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso. Esto quizás significa de que Pablo le pide a Tíquico que se vaya a Éfeso y reemplace a Timoteo para que Timoteo se pueda venir a Roma y acompañar a Pablo. Esta es una de las posibles interpretaciones de estas palabras de Pablo. Ahora le pide unos encargos Pablo a Timoteo. Dice: cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Por libros podemos entender libros de papiro, material de esta planta acuática que era muy común en el Medio Oriente, y también los pergaminos vienen siendo de piel de animal que se utilizaban para la escritura. Los pergaminos eran
enrollados. Por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento tradicionalmente eran escritos en pergaminos, en 2 rollos, y que al ir leyéndolos, pues se desenrollaba un pergamino mientras se enrollaba el otro. Así que estos son los materiales que Pablo le pide a Timoteo que traiga con él. Y después ahora Pablo le menciona a otro personaje que en realidad no sabemos mucho a qué se refiere en cuestión de que le hizo mucho daño. Dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Quizás se refiere a los conflictos o al rechazo y también a las intrigas que este tal Alejandro hizo en contra de Pablo y de otros cristianos misioneros. Quizás en Éfeso, o quizás este Alejandro fue a Roma para dar testimonio en contra de Pablo, ¿no? Dice, el Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación, ¿no? Así que este Alejandro es una persona que tiene conflicto directo con Pablo y con todos los que representan el cristianismo. Ahora Pablo menciona parte de su experiencia en Roma en el tribunal. Dice, la primera vez que me defendí ante el tribunal, recordamos de que Pablo había pedido ser llevado a Roma para que fuera juzgado directamente por el emperador, puesto que Pablo, quien tenía ciudadanía romana, tenía ese derecho de apelar su caso directamente a Roma, ¿no? Así que por eso él fue llevado a Roma directamente, porque si él no tuviera la ciudadanía romana, él no tuviera ese derecho de pedir que fuera trasladado a Roma para que el emperador mismo lo juzgara. Así que dice, todos me abandonaron. Aquí hace mención quizás de algunos otros cristianos que no lo apoyaron en ese primer tribunal en la cual él hace presencia. No nos dice Pablo, no nos da detalles de cuál fue el resultado de ese primer tribunal. Y después dice que no se les tome en cuenta, pero el Señor, dice Pablo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Esto es algo muy significante de que Pablo, aún en situación difícil de encarcelamiento, de juicio, pues lo utilizaba para declarar quién era él y en nombre de quién él era enviado. Así que quizás aún por medio del tribunal, Pablo estaba utilizando la situación para hablar acerca de Jesús y lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús para que también los paganos fueran atraídos al reino de Dios, ¿no? Es algo muy impresionante de que Pablo nunca se autodefine como víctima, aún en medio del suplicio, aún en medio de sus tribulaciones, siempre ve toda situación como una oportunidad para proclamar la buena nueva de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Y esto es algo muy significante de Pablo mismo, del cual todos podemos aprender, de no vernos como víctimas, de no golpearnos el pecho y decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No, Pablo nunca se ve como una víctima, sino todo su sufrimiento, todas sus tribulaciones la ve en relación tanto a la pasión de Cristo como a su resurrección. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Nuevamente tenemos aquí a Jesús, que ya desde el capítulo 9, al final del capítulo 9, él se pone ya en dirección a Jerusalén. Y aquí en este Evangelio tenemos la segunda de 2 misiones que Jesús da a sus discípulos. La primera misión que Jesús da es a los 12 discípulos, que también después son llamados apóstoles. Y ahora en esta segunda misión la da a 72 discípulos que Jesús los manda por adelante
a los pueblos que él intenta visitar. Así que estos 72 discípulos van a preparar su llegada, van a preparar el ambiente, van a preparar a la gente para que escuchen a Jesús mismo. Jesús va en camino hacia Jerusalén y los pueblos que están en ese camino, en esa ruta, pues son los pueblos que Jesús intenta visitar. Y estos discípulos, pues entonces son mandados delante de él para que preparen. El reino de Dios ya está presente. El reino de Dios está presente en la persona misma de Jesús. Son 72 discípulos. ¿Por qué 72? Es un número interesante. Es un múltiple de 12. 12 fueron los hijos de Jacob, las 12 tribus. Y multiplicas 12 por 6, suman a 72. Y es quizás el número, el por qué es 72. Porque es un múltiple de las 12 tribus. Dice el Evangelio de hoy. Y los mandó por delante de todos de dos en dos. Esto de dos en dos también es algo muy significante, de que es la hermandad a la cual Dios en Jesucristo nos llama, ¿no? Y a los que Jesús envía, los envía como compañeros, como comunidad, y nunca los manda solos, ¿no? Para nosotros que somos misioneros, pues es algo muy significante, puesto que nuestra primera vocación es la vocación a la comunidad, ¿no? Y que es la experiencia de comunidad, de hermandad con nuestros hermanos misioneros, lo que nos impulsa y de donde también sale después el llamado hacia donde somos enviados, ¿no? Así que esto de dos en dos es muy significante, puesto que el llamado al cual Dios nos llama y después nos envía siempre es relacional, tanto con Dios como con el prójimo. Dice, a todos los lugares a donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Por cosecha es la cosecha del reino, o sea, lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo, la inauguración del reino, y de que Dios está produciendo los frutos. Es Dios quien atrae a aquellos que son llamados a ser parte del reino. ¿Okay? No somos nosotros, no es nuestra evangelización, no es nuestra proclamación, es el Espíritu de Dios que antes que nosotros abramos la boca, el Espíritu de Dios ya está presente. Antes de que nosotros lleguemos a donde Dios nos envía, el Espíritu de Dios ya está presente. Así que es Dios quien siembra la semilla, es Dios quien atrae. Nosotros somos simplemente sus colaboradores, somos sus manos, somos sus labios, ¿no? Pero el que siembra y el que produce el fruto es Dios mismo. Y nosotros somos llamados para la cosecha. Y aquí la cosecha es mucha, da la impresión de abundancia. Quizás la primera generación de cristianos no vieron esta abundancia, pero nosotros hoy en día, 2000 años después, podemos ver de cómo este proyecto de Dios en Jesucristo, pues, empezó con su Hijo Jesucristo. Y ahora, pues, millones y millones y millones que somos parte de este proyecto de salvación y que aún queda mucho por hacer para seguir proclamando, para seguir dando testimonio de lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo, ¿no? Así que esta imagen, esta connotación de abundancia, la cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe a trabajadores a sus campos. Y aquí estas palabras tradicionalmente se han aplicado a curas y monjas, a misioneros, ¿no? Pero aquí Jesús no se está dirigiendo ni a curas ni a monjas, se está dirigiendo a 72 discípulos que representan a personas laicas, que representan la iglesia, que representan a aquellos que son parte del reino de Dios, ¿no? Y que tanto
tanto como los curas y las monjas, que somos la minoría en la iglesia, pues todo aquel que ha escuchado el mensaje de Cristo, todo aquel que ha sido atraído por Dios a su reino, somos partes de esta responsabilidad, de este llamado, de este envío que Dios nos da para compartir la buena nueva con otros. De que la mejor forma de llevar a cabo este compartir es el testimonio de vida que hemos de dar como hijos e hijas amados de Dios, como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino de Dios. Después le dice Jesús: pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Aquí Jesús pasa de la imagen de cosecha a la imagen de animales, ¿no? De que los corderos representan a los discípulos, que los manda a un ambiente hostil, a un ambiente que los rechazará, a un ambiente que los perseguirá. Así que Jesús sabe claramente a lo que los está enviando y no les presenta una visión de rositas, una visión en la cual no sufrirán o no tendrán dificultades. Desde el principio, al enviarlos, Jesús les dice que para haber retos, que los mandan a un ambiente hostil, a un ambiente conflictivo, a un ambiente de rechazo, pero no por eso nos hemos de echar atrás. Y Jesús no pide nada de otros que Él mismo no está dispuesto a seguir, pues esta es la experiencia misma del Hijo de Dios, de Jesús mismo, de la misión que Dios le ha encomendado, y la hostilidad, el conflicto, el rechazo y después la persecución, pasión, muerte, que Él pasará, vivirá por su fidelidad a la misión que Dios Padre le ha encomendado. Así que Jesús no pide nada, no exige nada de otros que Él mismo no está dispuesto a seguir. Y después Jesús les dice: cuando entren, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Hay un sentido de urgencia en este envío, ¿no? De que no pierdan el tiempo y vayan ligero de equipaje para que no nada les pueda detener o pueda convertirse en un obstáculo para la misión que Jesús les está encomendando, ¿no? Y también les pide que se confíen a aquel que los está enviando. Cuando les dice no lleven dinero, ni morral, ni sandalias. Ahora después va a desempacar esta confianza que les pide que tengan en aquel que los envíe. Y aquí entra el sentido de hospitalidad. Cuando les dice, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Esta paz que Jesús menciona no es la ausencia de problemas y dificultades o tribulaciones, pues ya Jesús les dijo que de que los manda como corderos en medio de lobos. ¿Cuál es la paz entonces que Jesús les dice que den donde sean recibidos? Es la paz de la experiencia del encuentro con Dios, es la experiencia de saberse salvado, la experiencia de saberse amado por Dios. Así que la paz es algo que Dios mismo, por medio del Espíritu, nos da, que aún en medio de conflictos, aún en medio de tribulaciones, uno puede vivir esta paz. La paz que nos impide que estemos paralizados por el miedo o de que nos acobardemos ante las dificultades y retos de la misión o de la vida misma. Si nos confiamos a aquel que nos envía, entonces aquel que nos envía también nos dará su Espíritu, su gracia, su poder para que la misión que Él nos da sea fructífera, para gloria de Dios, para la salvación de otros y para nuestra propia santificación. Dice Jesús, cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de ustedes se cumplirá. Si allí hay amantes de la paz, o sea, amantes del Señor, amantes de la presencia de Dios, esa paz se quedará.
Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. O sea, no anden buscando mejores alojamientos, no anden buscando mejores alimentos. Aquí Jesús le dice, confórmense, puesto que aquel que los envía, o sea, la gracia de Dios, les proveerá lo que necesiten y que se conformen con lo que reciban, con lo que les den, donde sean recibidos. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Y el salario es la hospitalidad que se les brindará. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entre y los reciban, coman lo que les den. Esto es muy significante, puesto que hemos de recordar que la mayoría de los primeros discípulos eran judíos cristianos. Y al ir a diferentes pueblos, quizás ser recibidos en casas o lugares no judíos, pues de que quizás los alimentos que le ofrezcan quizás no son según la dieta judía, que tenía muchas restricciones en qué tipo de comida pueden recibir. Pero aquí Jesús no menciona nada de mantenerse dentro de la dieta judía. Así simplemente le dice, coman lo que les den. Así que, en cierta manera, en este envío de Jesús están rompiendo con las restricciones de la dieta judía. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Y ya se acerca de que vendrá aquí. Lo escucharán ustedes directamente, aquel que es el Hijo de Dios, aquel en quien Dios está inaugurando el reino de Dios, y que ellos están ahí para preparar el ambiente, preparar a la gente a recibir a Jesús mismo, ¿no? Así que un evangelio muy interesante que nos da unos puntales muy importantes, no solamente del autor Lucas, sino también del Jesús, que cómo lo envisiona Lucas, y los detalles únicos que solamente Lucas tiene en este evangelio. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.